querido y amado pastor Lawrence, quien es el portador de la palabra del Señor en el día de hoy. Así que... Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Qué hermoso poder estar en la casa del Señor, ¿no les parece? Decía David que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de él. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos comunión los unos con los otros, y el cuerpo de Cristo, los que hemos sido rescatados y transformados por el poder del Señor, nos reunimos y compartimos y nos gozamos y celebramos y aprendemos. Por eso dice la Escritura en uno de los salmos que allí es donde envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. ¿Les parece? Por eso estamos contentos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y tener una palabra de oración, pidiendo al Señor que en esta mañana su palabra se abra con claridad delante de nuestros ojos y de nuestros corazones, y que el Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros de una manera especial, personal, directa, de qué es lo que Él quiere decir. Amén. Dice la Escritura, si dos se ponen de acuerdo en cualquier asunto que hagan en la tierra, les será hecho. ¿Estamos de acuerdo en que queremos que Dios nos hable esta mañana? ¿Sí? Amén. Pues así será. Padre, gracias, porque hoy nos permites presentarnos delante de ti, ante tu palabra, para que nos hables a través de ella con claridad. Así como aquellos discípulos, cuando Jesús les iba compartiendo, luego cuentan y dicen, no ardían nuestros corazones cuando nos decía todas estas cosas. Padre, enciende un fuego en nuestros corazones por tu palabra, por la verdad, por ser diligentes y cuidadosos a la hora de verla, examinarla e interpretarla, y de ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada hablamos acerca de la primera epístola de Tesalonicenses, y dijimos que todas las epístolas que los apóstoles escribieron, y los hermanos de Jesús y aquellos que fueron seguidores de Jesús, que quedaron dentro de los escritos del canon del Nuevo Testamento, todos ellos escribieron teniendo dos cosas en mente. Y es bueno que ustedes memoricen esto y lo entiendan, para que cada vez que lean cualquiera de las epístolas del Nuevo Testamento tengan esto bien claro y presente. Los escritores escribieron con dos propósitos en mente. El primero, corregir enseñanzas que estaban circulando, que no eran las enseñanzas de acuerdo a lo que Jesucristo y los apóstoles estaban enseñando. Entonces ellos se tuvieron que sentar y dirigir cartas específicas, cartas específicas para corregir aquellas enseñanzas que no calzaban con las verdades enseñadas por Jesús y los apóstoles. El segundo objetivo era corregir conductas que no concordaban con la vida de un verdadero seguidor de Jesús. Y entonces los apóstoles hablan acerca de qué cosas no corresponden a una vida que dice haber sido rescatada por el Señor Jesucristo, y cuál debe ser la conducta apropiada en estos casos. En la primera epístola de Tesalonicenses vimos que el apóstol Pablo estuvo alrededor de 2, máximo 3 meses en Tesalónica. Predicó por 3 semanas, 3 sábados consecutivos en la sinagoga, y de ahí salió, porque obviamente comenzó la persecución inmediata, el rechazo de la comunidad judía que no creyó, y comenzaron la iglesia principalmente entre los que no eran judíos, aunque había judíos que también creyeron y se unieron a la comunidad, como es la iglesia de Jesucristo. Es una comunidad de personas que son tanto judías como no judías, que se unen a la iglesia por medio de haber creído y entendido que Jesucristo vino, murió por nosotros y pagó el precio por nuestro rescate. Esos creyentes estaban un poco nuevos, obviamente todos, y entonces
el tiempo que Pablo dedica con ellos, les trata de enseñar y explicar una gran cantidad de cosas. Entre las cosas que vimos de la semana anterior en 1 Tesalonicenses es que el Señor va a venir, y Pablo les enseña como parte de las enseñanzas fundamentales del cristianismo es el regreso de Jesucristo. Jesucristo lo anunció aún antes de morir. Él dijo que iba a resucitar, que iba a morir, pero que iba a resucitar y que iba a volver una segunda vez. Esa es una enseñanza fundamental del cristianismo. Y algunos lo entendieron mal, tenían la duda de qué pasaba con los que morían antes de que Jesucristo regresara. Y ya vimos y explicamos cómo el apóstol Pablo enseña y explica que nosotros no nos vamos a adelantar a aquellos que han muerto en Cristo. Porque cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, seremos transformados y arrebatados para estar siempre con el Señor en el aire. Seremos arrebatados en el aire y estar siempre con el Señor. Pero el mensaje de la epístola a Tesalonicenses es esta, y la primera y en la segunda. En la primera Pablo habla de las grandes persecuciones y tribulaciones y problemas que como seguidores de Jesucristo están enfrentando. Y es que el mensaje de Cristo trae una reacción espiritual. Cuando hay verdaderamente salvación y transformación de vidas, hay oposición del enemigo y Satanás activa todos sus agentes, todos sus miniones, por así decirlo, activados para atacar, para perseguir, para avergonzar, para silenciar a los verdaderos seguidores de Jesús. Y ese es el propósito y el objetivo de Satanás. Pablo les dice a los creyentes en Tesalónica que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano, pero que todas esas personas que están cometiendo injusticias contra los cristianos, porque no son injusticias cometidas porque hicieron algo malo los cristianos, sencillamente los perseguían, los echaban de sus trabajos, les quitaban sus posesiones, los empujaban, los golpeaban, los escupían, hacían todo tipo de cosas a estas personas solo porque eran creyentes, hijos de Dios. Pablo dice, todas esas injusticias un día van a tener su recompensa, porque el Señor Jesucristo ha establecido un día, el día de la ira de Jehová, el día de la ira de Dios, el día de la ira del Cordero. Hay muchos nombres que se usan en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para hablar de ese periodo en el cual Dios finalmente va a traer los juicios sobre todas las personas que han rechazado el amor de Dios. Y Pablo les dice a los creyentes en la primera Tesalonicenses que los creyentes no han sido colocados para atravesar y pasar ese tiempo. Que los hijos de Dios seremos librados de ese periodo de tiempo de la ira de Dios, que culmina con la aparición. La palabra parousia es la palabra aparición del Hijo de Dios. La segunda venida, la segunda aparición sería un término más apropiado. Resulta que el apóstol Pablo aclara eso, aclara algunos asuntos de conducta también, donde dice que tienen que trabajar, que tienen que ser diligentes. Algunos se habían hecho, se habían ignorado, y por ese deseo de que Jesucristo viniera tan pronto, ya estaban pensando en que, bueno, ¿para qué vamos a trabajar si ya Cristo viene? ¿Para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a preocuparnos de tener cosas? Y entonces les compartí lo que uno de mis mentores me había enseñado recién comenzando el ministerio, que decía, tenemos que vivir como si Cristo regresara hoy. Amén. Y tenemos que planear como si Cristo regresara en 100 años. Porque no cambia ninguna de las dos cosas, es la verdad. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir planeando, tenemos que seguir teniendo cosas concretas, pero vivir como si Cristo regresara hoy. Amén. La segunda epístola de Tesalonicenses nace como una reacción a todavía corregir algunas cosas más, porque el apóstol Pablo recibe nueva información de que algunas personas que no eran de la iglesia, pero eran cristianos,
estaban viniendo con algunas enseñanzas que contradecían lo que Pablo les había dicho, pero hablando de la segunda venida. Y aparentemente les estaban diciendo que el Señor Jesucristo, el día de la ira de Dios, ya estaba sobre ellos. Y que entonces estaban viviendo en el tiempo de la ira de Dios. Y claro, imagínense, eso le dicen eso a los nuevos creyentes que estaban en Tesalónica, estaban todos preocupados. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor nos dejó? ¿Por qué el Señor nos va a permitir pasar por este periodo de ira donde Dios va a desatar la ira de Dios sobre este mundo? Y estaban viviendo cosas políticas, circunstancias socioeconómicas que podrían todos decir, es la verdad. Estamos ya viendo el juicio de Dios. Como nosotros hoy podemos estar viendo las señales que estamos viendo alrededor de nosotros y decir, definitivamente ya estamos cerca de la venida de Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está viendo todo lo que la Biblia ha dicho por años y años y años. Entonces, Pablo inmediatamente escribe una nueva carta, poco después de la primera, que se escribió por ahí del año 50-51, y nuevamente les escribe para advertirles otra vez de dos cosas. Uno, enseñanzas que no corresponden con las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, y dos, conductas que no corresponden con la vida de un verdadero seguidor de Jesús. Entonces, la primera de ellas es una aclaración importantísima acerca de la venida del Señor Jesucristo. En la primera epístola les había dicho que todos nosotros seríamos transformados y estaríamos con el Señor para siempre en el aire. Pero ahora, en el capítulo 1, habla acerca de, una vez más, la esperanza que tenemos por haber puesto nuestra fe en Cristo. Los alaba por su fe, por su dedicación, por su entrega. Por ejemplo, tenemos allí en la segunda epístola, en el capítulo 1, a partir del versículo 3, donde dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va, ¿qué cosa? Va creciendo. La fe es un asunto de crecer. Y la palabra fe se utiliza en la Biblia en 4 maneras diferentes. Y es importante que nosotros podamos entenderlas y distinguirlas cuando las encontremos. Primero, la fe que nos salva. Dice la Escritura que tenemos que depositar nuestra fe en Cristo y que por medio de la fe somos ¿qué? Salvos. Es la fe salvadora. Pero también la palabra fe en el Nuevo Testamento se utiliza como parte del fruto del Espíritu Santo. Y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea que también la palabra fe se utiliza como parte del fruto del Espíritu Santo. Y el fruto de fe, o sea que la presencia del Espíritu en nosotros produce todas estas cosas. La evidencia de que un árbol de manzanas es de manzanas es el fruto. La evidencia de que uno es de Cristo son todas estas cosas que el apóstol explica ahí. La tercera forma de la palabra fe es la palabra fe como don espiritual. Hay algunas personas que reciben el don de fe. Son personas que tienen una fe adicional, extraordinaria, dada por el Espíritu Santo a personas dentro de la iglesia para propósitos de ayudar y de construir el cuerpo de Cristo. Entonces, el tercer uso de la palabra fe es también como don espiritual. Y la cuarta, se usa la palabra fe en el Nuevo Testamento como el conjunto de enseñanzas. Por eso cuando hablan de defender la fe, está hablando de defender el conjunto de enseñanzas cristianas que se conocen como sana doctrina. Esa es la fe. ¿Lo ven? 4 usos distintos. Y aquí Pablo habla de que deben de crecer en la fe. Pues obviamente no están hablando de crecer en la fe salvadora, porque ya hicieron eso. No está hablando del fruto del Espíritu, ni tampoco está hablando de fe como don espiritual. Aquí está hablando de fe como el cuerpo de enseñanzas. La iglesia debe crecer en la fe, en conocimiento de las verdades fundamentales del cristianismo. Y luego dice y continúa en versículo 3 diciendo: por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno
de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Lo ven ahí? Una vez más, aquí entonces la palabra fe sí se utiliza como el fruto del Espíritu Santo, una iglesia que está viviendo y caminando con Dios, y en medio de las tribulaciones y en medio de los problemas, ellos están respondiendo de la manera que deben hacerlo. El versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan. Vean, este versículo es clave en la interpretación de las dos epístolas. Pablo, desde la primera y la segunda epístola, está tratando de hacer un contraste aquí. Todas estas cosas que ustedes están sufriendo, todas estas injusticias que la gente comete contra ustedes, que son injustas, tenemos un Dios justo de nuestro lado, un día Dios va a hacer justicia. Y va a hacer que todas estas personas que están cometiendo injusticias contra nosotros, sin aparentemente ninguna impunidad, eventualmente, dice la Escritura, ellos van a pagar con todo lo que están haciendo. Y el 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste, una vez más, la venida del Señor, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y luego les dice ahí, el 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que conocieron a Dios, a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vean qué importante. ¿Cuál es la razón por la que las personas van a ser castigadas? ¿Cuál es la razón por la que las personas van a sufrir la ira de Dios? Porque esas personas han decidido rechazar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el amor de Dios, diciéndoles, yo les extiendo la mano, vengan, arreglen cuentas conmigo, esta es la manera de venir a mí. Amén. Y la gente rechaza. Entonces no les queda otra que sufrir la misma consecuencia que sus propios pecados traen sobre su vida. En el capítulo 2 entra al tema de lo que queremos hablar. Y es la segunda enseñanza que es importante acerca de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro, en la segunda epístola de Pedro 1:19, y si quieren lo anotan, segunda Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está diciendo que así como ellos y los profetas anteriores fueron diligentes en estudiar cuidadosamente las escrituras y las profecías particularmente acerca de la venida y la aparición del Mesías, que nosotros también ahora debemos estar también atentos y cuidadosamente ver las señales de los tiempos. Y hay muchas advertencias que nosotros debemos de ser diligentes. Hay ciertas corrientes hoy dentro del mundo evangélico que nos hablan de que no hay que, todo el tiempo los cristianos siempre han creído que Cristo va a regresar en su generación y nunca regresa. Eso me suena más como a lo que Pedro dice, ¿verdad? De que algunos lo tienen por tardanza. Pero que no hay que ponerle tanta atención a la escatología, a las profecías, y hay que verlo diferente. Y hay mucha gente en los medios sociales hablando de esto. No debemos de ser engañados, hermanos. La Escritura nos manda a ser diligentes en el estudio de las Escrituras y a ver las señales con toda claridad. Tenemos que aprender a distinguir y no inventar cosas de lo que está escrito, más allá, ¿verdad? Sino lo que la Biblia revela. Y eso es lo que nos vamos a enfocar hoy. Vean el capítulo 2. Entonces el apóstol Pablo ya viene y trata el problema de la enseñanza torcida. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería corregir, esta enseñanza. Es cierto que el Señor Jesucristo va a regresar, y va a regresar en cualquier momento. Esa es la verdad. Pero el apóstol va a indicar que hay ciertas señales que deben darse antes de que eso ocurra. Y esas son las señales que nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener claras y presentes. Tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque esa enseñanza que estaban dando algunos de que ya estaba allí el día del Señor, y cuando hablamos del día del Señor, es importante que aclaremos que la palabra día aquí no se refiere a un momento, sino a un periodo de la historia. El día del Señor es el término que los judíos utilizaban para hablar del día temible de Jehová, que era un periodo de tiempo en el futuro donde Dios iba a derramar todos los juicios sobre la humanidad. Eso es lo que se conoce como el día del Señor, el día de la ira. Y lo que ellos estaban diciendo es, ya está, ya estamos. Si no estamos, estamos ya en cualquier momento. Y eso es lo que estos otros estaban enseñando. Entonces Pablo comienza diciendo, no crean, aunque reciban cartas, como que si fueran cartas que yo escribí, o una persona que viene hablando y es un espíritu ahí que habla en profecía o en lenguas o lo que sea, que dice que esto es lo que está pasando. O sea, ahí claramente Pablo les advierte de las diferentes formas en que algunos estaban tratando de empujar ese mensaje a la iglesia. Y Pablo les dice, no se dejen engañar. Vayan a la Escritura. Vamos a la Escritura y veamos qué es lo que la Escritura dice. Y es lo que sigue. Dice el apóstol. Versículo siguiente, el versículo, estamos en el 2. 2, que no dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y entramos al 3 y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es lo primero. Y lo segundo es, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces hay dos cosas esenciales para que ese periodo de ira de Dios, ese periodo de la ira de Dios sobre la humanidad se manifieste, se dé. Y son, uno, la apostasía, y dos, la manifestación del hombre de pecado. Eso detona la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es apostasía? Bueno, la palabra apostasía se traduce literalmente del mismo griego, pero la palabra apostasía era una palabra que se utilizaba en la antigüedad para hablar de divorcio. Era básicamente divorciarse, era repudiar, rechazar. Lo que hacían muchas personas, repudiaban a la esposa y lo abandonaban, o las esposas repudiaban al esposo y lo abandonaban. Eso era apostasía. Era un rechazo de Dios. Ahora, el término que Pablo lo utiliza aquí es no a nivel de matrimonio, sino a nivel como si fuera una relación de matrimonio donde la novia o la persona o el esposo o la esposa abandonan a su esposo o esposa y lo repudian. Ya no quieren seguir con esa persona, ya no quieren tener nada que ver con esa persona, ya no aman a esa persona. Eso es lo que la palabra apostasía significa. Es un descuido absoluto de muchas personas e iglesias que dicen que siguen a Cristo, pero realmente en sus corazones lo han repudiado, lo han abandonado y no les importa lo que la palabra de Dios diga. Se acomodan a la cultura, se acomodan a los beneficios económicos, se acomodan a lo que la gente dice y están viviendo, y son iglesias que han abandonado la palabra de Dios y el amor a Dios. Se han divorciado
espiritualmente de Dios. Ahora, es un movimiento no solamente dentro de la iglesia, sino es a nivel mundial. Porque esto de apostasía ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Pero vamos a ir viendo como una de las evidencias del fin, es un repudio total del mundo entero hacia Dios. Un punto en el cual la humanidad entera va a decir, estamos hartos de Dios, de las enseñanzas de Dios, de vivir como si existiera un Dios. Aquí los únicos que estamos somos nosotros y tenemos que aprender a vivir entre nosotros como nosotros, sin nadie más ni ningún ser ahí que dice que está ahí arriba o lo que sea. Esa es la manifestación final de la apostasía. Luego dice que también y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, es importante notar eso. Algunos dicen, no hay que concentrarse en la escatología, en los detalles. Pero aquí Pablo nos está dando detalles. Aquí Pablo nos está dando un cronograma. Nos está dando una línea de eventos y de sucesos acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo vamos a decir que tenemos que ignorar la escatología y los tiempos y los detalles? Pablo lo está haciendo. Un momento, el Señor Jesucristo no va a regresar hasta que lleguemos al punto donde hay una apostasía global y donde, en segundo lugar, se manifieste. La palabra manifestarse es hacerse público. En este momento nosotros no sabemos quién es el anticristo, pero va a llegar un momento en que ese personaje, ese falso hombre, hombre de mal, tiene como 13 diferentes nombres en la Biblia, pero lo conocemos principalmente con el nombre de anticristo. Este anticristo que hace un personaje que va a estar vivo en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Va a estar vivo cuando el Señor Jesucristo aparezca en los cielos. Y dice la Biblia que, como lo vamos a ver ahorita, que lo va a destruir con el poder de su boca, ¿verdad? Entonces, hay un programa cronológico y hay un programa no solamente de cronos, sino de kairos. Recuerden que vimos la vez pasada el tiempo de Dios a nivel cronológico, el tiempo de Dios a nivel de kairos, que son eventos, temporadas, donde Dios actúa y acelera cosas. Y donde Dios viene y Él dice, este es el tiempo para esto. Y ese tiempo va a llegar. Y luego dice allí, versículo que sigue, en el versículo 4 dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esta característica es un resumen bien corto del apóstol Pablo de todas las profecías del Antiguo Testamento y otras profecías más que habían recibido y aprendido. Entonces, obviamente hay mucho detrás de todo esto. Pero aquí, por ejemplo, hay muchísimo en el libro de Daniel. Y ahí tendríamos que volver al libro de Daniel y darnos cuenta de todos los detalles particulares que da acerca de este personaje. Pero lo resume diciendo lo que acaba de decir, que es una persona que va a oponerse a todo lo que se llame Dios. Cualquier cosa donde vea a Dios de por medio, este personaje lo va a rechazar, lo odia de corazón. Internamente se opone y se resiste a todo lo que sea Dios, a todo lo que sea ofrecerle a Dios toda la gloria y la honra y el servicio y culto a Él. Está en contra de todo eso. Y además dice también que no solamente se opone a todo eso, sino que tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿qué? Por Dios. Por Dios. Ahora, hermanos, este versículo aquí es claro. Hay muchos que niegan y dicen, ya no hay un tercer templo, no existe un tercer templo, y eso pasó, el templo es Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo aquí está hablando acerca de ese tiempo del fin, justo antes de que el Señor Jesucristo regrese, y claramente habla de un personaje que va a estar vivo cuando el Señor Jesucristo regrese, y dice que ese personaje va a entrar al templo y se va a sentar en el templo como si fuera, declararse Dios y decir que es como si fuera Dios. Ahora, algunos dicen, no, el templo ya no existe, no hay ningún propósito para eso, ya Cristo murió y ya todo se cumplió, además, el templo es Cristo. Bueno, si el templo, como dicen ellos, es Cristo, yo no veo al anticristo sentándose encima de Cristo. Estoy aquí siendo irónico, obviamente, en esa interpretación.
que no tiene sentido. Esta interpretación es un asunto que es literal. Va a haber un templo cuando el Señor Jesucristo regrese y va a haber una acción de este individuo que al final, porque eso es lo que detona la venida de Cristo, al final va a entrar al templo y va a declararse Dios. Y eso es lo que en otros pasajes de la Biblia se llama la abominación desoladora, de la que habló, dice Jesucristo, el profeta Daniel. Esta abominación, donde este hombre entra y se declara Dios dentro del templo judío, que va a estar existente en el tiempo en que el Señor Jesucristo regrese a esta tierra, es lo que detona la aparición inmediata del Señor Jesucristo en la tierra. Ustedes lo pueden leer y comparar con Apocalipsis capítulo 19. Anótenlo ahí. Ahí se ve claramente. Pablo está hablando aquí y Juan lo describe en un capítulo entero, lo que dice aquí Pablo exactamente, que es obviamente lo que el Espíritu Santo dice. Entonces luego dice el versículo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí introduce algo que el Espíritu Santo permitió, y es lo que yo les decía el otro día. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y aquí nos quedamos. Ok, posiblemente Pablo se lo dijo a los creyentes de Tesalónica, pero ¿por qué no lo escribió? ¿Por qué no lo registró? ¿Por qué no se tomó unos cuantos segundos extra para decirnos qué era? Porque eso es parte del plan de Dios, hermanos. Parte del plan de Dios es dejarnos en cierta incertidumbre para que nuestro reaccionar sea por medio de la fe y que nuestro caminar con Dios sea por medio de la fe. Por los planes soberanos de Dios, Dios decidió y decide dejar con incertidumbre las respuestas claritas que deberíamos, decimos nosotros, o que nosotros deberíamos tener. Pero no es así. Lo deja en incertidumbre. No dio, el Espíritu Santo no dio a Pablo a decir qué fue esos detalles. Pero vean el versículo 6. Y dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? ¿De quién está hablando ese lo? Del hombre de pecado, del anticristo. Ahora vosotros sabéis, bueno, yo no, ellos sí porque Pablo se los dijo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, porque dice que hay algo que lo está deteniendo, ¿cierto? El anticristo no se manifiesta hasta que ese algo, un agente pasivo, activo, no un personaje, sino una fuerza, una presencia, lo detiene. Hasta que dice, a fin de que a su debido tiempo, ahí es donde entra el kairos, no el cronos, aunque está dentro del cronos, pero es un kairos de Dios. A su debido tiempo se manifieste. Vean el 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. Este hombre de pecado es y está asociado con una maldad absoluta. El misterio de la iniquidad. Es un misterio. Porque es que el mal sigue ganando sobre el bien. Porque es que siempre el bien tiene que estar a la defensa. Y el mal corre libre y naturalmente. Es como un jardín. Ustedes comienzan a cuidar su jardín y lo dejan un par de meses descuidado. ¿Y qué pasa? ¿Qué crece? Las flores bonitas y hermosas. No. ¿Qué es lo que sale? La maleza. ¿No es cierto? Ese es el mundo de la caída. Después de Génesis 3, eso es lo que sucede. Es una fuerza como la gravedad empujando siempre hacia el mal. Y por eso hay que tener una fuerza que restringe, que detiene. Y Jesucristo le dice a la iglesia que ellos deben ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, la fuerza, el agente que detiene
que detiene la corrupción. La presencia de Cristo a través del Espíritu Santo en todas las comunidades de fe alrededor del mundo son la fuerza que en este momento está deteniendo la manifestación del anticristo. Eso es lo que entendemos. Y además de eso, la Biblia enseña y dice que nosotros, la iglesia, los creyentes en el Nuevo Testamento, hemos sido bautizados y sellados por el Espíritu Santo hasta la redención adquirida. En otras palabras, la palabra bautismo significa sumergir. Hemos sido sumergidos, hemos sido introducidos dentro del cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia dice que hemos sido bautizados por el Espíritu, significa que Dios, de una manera espiritual, que nosotros no podemos ver ni entender, nos ha tomado en el momento que decidimos creer en Cristo y recibirlo, decide introducirnos instantáneamente dentro del cuerpo de Cristo. A partir de ese momento ya somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es también la esposa de Cristo, la iglesia. Entonces somos bautizados, o sea, somos introducidos en el cuerpo de Cristo y somos sellados. Los sellos se utilizaban para protección, para asegurar quién era el dueño de algo. Se ponía un sello para decir, esto me pertenece, nadie lo puede abrir, solo el dueño. Y entonces Pablo dice que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención adquirida. Es decir, es la presencia permanente del Espíritu Santo en los cristianos de la iglesia. El Espíritu Santo no se va de un cristiano verdadero, nunca lo dejará. Se podrá apagar, contristar y hasta apagar completamente, como si no estuviera. Pero ahí está, como un sello, porque esa es la promesa de Dios, es lo que Dios hizo a través de la muerte de Cristo con nosotros. Entonces, el que lo detiene es lo que el mismo Señor Jesucristo habla de, que la iglesia será el que detiene la corrupción, la sal de la tierra, y la luz que alumbra y trae a la evidencia el mal del bien. Solo la luz, cuando uno enciende la luz es cuando se ven las cucarachas y la suciedad y todas las demás cosas, ¿no es cierto? Si la luz está apagada, nadie sabe qué es lo que está pasando ahí. Pero cuando la luz viene, trae claridad. Y eso es lo que la iglesia está haciendo en este momento en el mundo. A pesar de que el mundo quiere abandonar todo lo que Dios hace y lo que Dios quiere, la iglesia sigue siendo la voz de Dios en el mundo, trayendo conciencia, trayendo clara moralidad de lo que se hace. Y luego entonces dice el apóstol, versículo 8, y entonces, ¿ven? Una vez que se den estas dos cosas, la apostasía, un repudio a la persona de Dios a nivel global, y segundo, la manifestación del hombre en pecado, porque lo que lo detiene y quien lo detiene serán removidos del camino. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Lo ven aquí? Este versículo habla de la manifestación de este hombre y de la venida de Cristo inmediatamente destruyendo. Pero nosotros sabemos, tanto por las profecías de Daniel como el Apocalipsis, que es un periodo de tiempo. Se le ha dado y se le ha designado a este personaje un periodo específico para actuar en el mundo. Y este personaje va a utilizar todos los medios que tenga para lograr la mayor destrucción posible durante ese periodo de tiempo que se le permite. Con aquellos, como lo vamos a ver, que han decidido rechazar el amor de Dios. No es que Dios les dice, bueno, ok, ahora van a ver cómo hizo esto. No, me rechazaron a mí, rechazaron el gran sacrificio que hice por ustedes. Pues bueno, entonces ahora quedan ustedes a su propio destino, como querían. Y eso es lo que van a recibir. Vean luego el versículo 10. Quedamos en el 8, ¿verdad? Sí.
Dice que destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, este personaje viene dirigido, seleccionado, influido por el mismo Satanás, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad, una maldad tan mala, y que va a convencer a la gente de lo malo como si fuera bueno, para los que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? El amor de la verdad es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que responden a ese llamado, todos los que responden a ese amor, todos los que responden a esa oferta, el apóstol Pablo dice, serán librados de la ira de Dios y vamos a estar con Cristo para siempre. Pero los que lo rechacen, los que rechazan el amor de Dios basado en la verdad de lo que Dios hizo, pues entonces tendrán que sufrir las consecuencias de sus propios pecados. El 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pudo más el amor por el pecado que el temor de lo que vendrá. Y esa es la gran diferencia, hermanos. La salvación es un milagro de Dios. Es un milagro. Uno puede hablarle a una persona, uno puede hacer la mejor presentación del Evangelio, darle los versículos y hacerlo de la mejor manera posible y no responde. Y hay personas, como la persona que fue mi mentor en el ministerio, que luego fue un pastor muy fiel al Señor, que se convirtió con una hoja de una Biblia que el dueño de la tienda donde él trabajaba le regalaron una Biblia y la odiaba, y entonces agarró las páginas de la Biblia para envolver los productos de la tienda. Y con una de esas hojas, este hombre leyó, llegó un versículo que lo tocó y allí se entregó a Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación es un milagro. Mi esposa y yo oramos todos los días para que Dios produzca ese milagro en medio de nosotros, nuestros hijos, nietos, familiares, amigos, personas que Dios ha cruzado y está cruzando en nuestro camino, para que Dios produzca salvación y vida eterna y verdadero nacimiento espiritual. Hermanos, esa debería ser nuestra oración todos los días por nosotros, nuestros hijos, nietos, familiares, amigos, personas que Dios ha cruzado y está cruzando en nuestro camino. Porque Pablo lo está diciendo. Al fin y al cabo, todo va a terminar en dos cosas: a los que van a ser rescatados y librados, o a los que por su propio rechazo y por desear complacerse en estas injusticias van a terminar en separación y en condenación. El capítulo 3 habla de la conducta, que una vez más vuelve a ser el problema del trabajo. Como que esos tesalonicenses eran medio flojos. Y una vez más Pablo les dice, miren, lo importante de la conducta y lo importante de las enseñanzas es que las enseñanzas afectan la forma en que nosotros vivimos. ¿Lo ven? Lo que nosotros creemos impacta lo que nosotros hacemos. Y estos otros estaban diciendo, ya Cristo vino, ya estamos en tiempo de la ira, el Señor nos dejó atrás, el Señor nos abandonó, así que mejor ni hagamos nada, ni trabajemos. Una vez más, Pablo, versículo 6, capítulo 3. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente,
y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros cuando estuvieron Pablo y Silas con ellos ahí, sino, dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, que la Biblia dice que el obrero tiene el derecho a ser retribuido. Pablo dice, no porque no tuviéramos el derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La iglesia no es socialismo. La iglesia no es el fondo, caja chica para buenas obras. Eso es un trabajo de los creyentes de manera individual. Cada creyente, conforme el Señor lo mueve, debe ser generoso, debe compartir, debe acoger, debe hacer todas las cosas que la Biblia dice. La tarea de la iglesia no es esa, es la tarea de los creyentes. Ahora, el capítulo 2 es un capítulo complejo y hay mucha discusión teológica acerca de lo que significa lo que lo detiene y quién lo detiene. Pero si sacamos eso con los otros versículos alrededor, nos vamos a dar cuenta que hay una coordinación, congruencia y un hilo interconector entre las cosas que hemos dicho. Pero aún cuando el capítulo 2, tuviéramos que reconocer que el capítulo 2 es inconcluso. Lo que sí es completamente concluso en estas 2 epístolas es lo siguiente, y con esto termino. Lo que sí queda claro, tanto en 1 Tesalonicenses como en 2 Tesalonicenses, es que los cristianos no pasarán por la ira de Dios. Los cristianos serán librados de ese tiempo, de ese periodo de la historia, donde la ira de Dios va a ser manifestada a los no cristianos. Es lo que queda claro. 1 Tesalonicenses 1:10, lo vimos la semana pasada, nos libró de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 5:9, lo vimos la semana pasada, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Tesalonicenses del 7 al 10 habla de esa esperanza gloriosa. Entonces, aunque los demás detalles proféticos no nos queden muy claros, aunque tal vez esto aquí podría ser esto y esto por acá podría ser lo otro, quiero, hermanos, que les quede esto claro. Los hijos de Dios, la iglesia, no pasará por la ira de Dios. Amén. Amén. Puestos de pie, quiero concluir con las mismas palabras del Señor Jesucristo. Y esta es otra cosa que mi esposa y yo hacemos parte de nuestra oración diaria. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo. Esas son palabras de Jesús. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Seamos tenidos por dignos.
Que cuando el Señor nos traslade, podamos presentarnos delante del Señor con algo que ofrecerle. Y decirle: Señor, aquí está el talento que me diste. Aquí tengo otro talento para ti. Amén. Todos con los ojos cerrados. La pregunta fundamental no es si la iglesia, si los cristianos van o no van a pasar por ese periodo de tribulación o de ira de Dios, donde todos los juicios de Dios van a ser liberados sobre la tierra. La pregunta fundamental es si hemos aceptado o hemos rechazado el amor de Dios por medio de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos o no somos cristianos? ¿Somos o no somos cristianos de verdad? Pablo lo dice varias veces: examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. No es porque levante la mano un día, no es porque vaya a la iglesia, no es porque mis padres sean cristianos, es porque si he entendido que tengo una sentencia de muerte contra mí y que no hay manera que yo me quite esa sentencia. Merezco la muerte, pero hubo alguien que tomó mi lugar, y ese es el amor del que habla. Alguien mostró tal amor que tomó mi lugar y murió por mí. ¿Cómo no lo voy a recibir? ¿Cómo no lo voy a amar? ¿Cómo no lo voy a seguir? ¿Cómo no lo voy a hacer fiel? ¿Cómo no voy a darle mi vida entera a aquel que hizo posible que hoy pueda tener la seguridad de que voy a pasar la eternidad con Cristo? Si usted no ha hecho esa decisión todavía, este es el momento para hacerla. El Espíritu Santo está hablando en este momento a su corazón. Dice la Escritura: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No se endurezcan. Déjense llevar por la voz del Espíritu en este momento. Ríndanse a Él. Díganle: sí, Señor, te necesito. Necesito que me salves. Necesito que produzcas salvación y vida eterna y verdadero nacimiento espiritual dentro de mí. Hágalo delante del Señor con sinceridad, con honestidad, con todo su ser. También es un momento de reconciliación. Tal vez usted es cristiano y ha andado, dice, desordenadamente, como lo dice Pablo en la segunda epístola. Tanto que le dice a los creyentes: no se junten con los que anden desordenadamente. Y les llama hermanos, pero no andan bien. Este es el momento de arreglar cuentas con el Señor. Este es el momento de decirle: Señor, perdóname. Has hecho tanto por mí. Me has dado tanto y aún así te fallo vez tras vez. Pego contra ti vez tras vez. Perdóname. Hoy confieso mi pecado delante de ti y te pido que me perdones. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra ha sido enviada en el poder del Espíritu. Haz y produce en cada corazón conforme a tus designios y a la respuesta del corazón de cada uno de los que están aquí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento.